Bendiciones una vez más a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia, Centro Cristiano San Antonio. Estamos hoy en el único propósito de ser bendición en este día llamado Lunes de Milagros, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar en el Evangelio según San Marcos, un evangelio sinóptico, ¿no? Que quiere decir que es una palabra que está ubicada en los tres libros, que es Mateo, Marcos y Lucas, que si se ponen en columna, pues vamos a ver que tienen mucha similitud. Y a la vez, pues estamos, o se puede considerar el más importante de los evangelios, por la sencilla razón de que fue el primero que se escribió a pesar de estar en el segundo lugar. Marcos recibe de Pedro el testimonio, ¿no?, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de todos sus milagros, de todos sus acontecimientos. Y de esta manera queremos entrar a mirar lo que es la fe y su actitud para recibir tu milagro. Y esto es bastante importante. Cuando escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta de que Dios tiene muchas formas en que nosotros nos podemos acercar a Él, aún estando discapacitados. Mire bien lo que nos dice el Evangelio según San Marcos, ¿no? Y vamos a mirar el capítulo 10, y vamos a mirar del versículo 46 en adelante. Lo leemos de esta manera, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, dice la Escritura, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Dice la Escritura, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y termina diciendo: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué hermosa relato bíblico tenemos aquí, cuando encontramos que Dios, en su infinito amor, lo único que quiere es bendecirnos. Mire bien, el texto que leímos, el versículo 46, quiero repetirlo, porque mire, entonces vinieron a Jericó, o sea, habían salido, como dice la Escritura, no lejos del cruce del Jordán. Jesús iba camino a Jerusalén, versículo 32. Y después de pasar por Perea, entró a Jericó. Por eso el texto dice: vinieron a Jericó, pero después salieron de Jericó. Jericó era una ciudad importante, un balneario popular que Herodes el Grande había reconstruido en el desierto de Judea. Ahora, este ciego estaba sentado junto al camino. Dice la Escritura, estaba mendigando. ¿Quiénes están incapacitados, como este ciego? Para ganarse la vida, ellos se ubican en un lugar donde era bastante transitado.
Y son los más dignos, estas personas son los más dignos de atención y de cuidado, tanto con la familia como de la sociedad. Ellos reciben esa ayuda. Ahora dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareo, cuando Bartimeo escuchó, recordemos que era ciego, cuando él escuchó, podemos entender de que ese oír el nombre de Jesús le trajo a él esperanza, le trajo a él como la motivación, porque entendemos que en ese momento hubo en él como un avivamiento. Miremos que el texto, el versículo 47, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para mí, Bartimeo estaba esperando este momento. Para mí, creo que Bartimeo estuvo orando por ese momento. Porque cuando escucha que es Jesús de Nazaret, él insiste. Y esta parte quiero que la tengamos en cuenta. Bartimeo no solamente lo dijo una vez, sino que con insistencia lo repetía. Él seguro, vuelvo y repito, seguro estaba esperando ese momento. Ahora, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí yo quiero decirle, dejó de insistir para persistir. Una persona insiste y de pronto comienza a ser persistente, o sea, a no parar. Pero el hijo de David era una manera popular de referirse al Mesías. Y este hombre llamado Bartimeo estaba totalmente informado o tenía el conocimiento y acude a Jesús porque la miseria, escúcheme, es el objeto y la ocasión precisa para clamar a Jesús. Me gusta cuando este hombre insistente deja de insistir para persistir, o sea, no querer dejar de hacerlo. Ahora, el versículo 48 dice, muchos le reprendían para que callase. O sea, vino las personas y seguramente, como siempre, el Señor Jesús estaba enseñando. Iba caminando, pero iba enseñando. Y estos gritos de Bartimeo pudieron hacer que opacara la enseñanza de Jesús. Y vinieron y le dijeron, cállate. Pero él clamó mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, a esto se le puede llamar que es dejar de insistir, dejar de persistir para resistir y nunca desistir. Aquí hay un juego de palabras. Está insistiendo, pero persiste y ahora, cuando lo quieren obligar a callar, él resiste y no se deja opacar, sino que al contrario, sigue gritando más. Esto se aplica a la oración y al clamor al seguir en su presencia. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo clamamos a Dios, muchas veces las mismas circunstancias nos opacan o nos quieren desanimar. Y déjeme decirle, cuando una persona es insistente puede lograr algo, pero muchas veces ni insistiendo tiene entonces que la persona persistir.
Pero si más adelante se le complica la situación y ya viene a encontrar obstáculos que ya vienen directamente, como en este caso, a callarlo. Este hombre no dejó de orar o de clamar a Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar. Y esto es importante, porque ¿eso qué quiere decir? Que yo en mi oración debo de ser constante, persistente. Lucas 18, versículo 1 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Está esa frase que me motiva a mí a seguir insistiéndole a usted ahora de que lo que está pidiendo a Dios de manera insistente o de manera persistente no se deje dominar de pronto por el desánimo, por la incredulidad, sino que al contrario, insista. Mire, el versículo 49 dice, entonces Jesús, aquí vemos como la respuesta o el resultado de la insistencia, de la persistencia y de resistir aún el rechazo de las personas. Aquí vemos el resultado. Jesús deteniéndose, ¿no? A Jesús, digamos que a Jesús le llamó la atención, la actitud, su comportamiento. Y mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, te llama. Lo más seguro es que estas personas que lo mandaron a callar, estas personas que quisieron obstaculizarle para que no llamara y no clamara al Señor, de pronto son las mismas que ahora le dicen, ten confianza, te llama. Y mire qué importante. Este debe de ser el mensaje que cada alma perdida debe recibir. Ven, ten confianza, Jesús te llama. Y hoy hay un llamado para ti. El llamado que Dios te está haciendo es que no dejes de insistir en la búsqueda de Dios. Que no dejes de insistir en la búsqueda de tu milagro. Que no dejes de insistir en la búsqueda de su presencia, de tener una experiencia personal con el Señor. Muchas personas dicen, pero no, yo no he visto a Dios. ¿Sabes una cosa? No necesitamos ver a Dios para sentir su realidad, para sentir su presencia. Lo único que tenemos que aprender es obedecer su palabra, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y ese clamor que debe salir insistentemente de nuestra alma, de nuestro ser, debe de estar enfocado a recibir lo que nosotros estamos necesitando. Dios es un Dios de misericordia. Ahora, pónganle cuidado, el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. O sea, al llamado de Jesús, él soltó su manto, que era prácticamente su prenda favorita. Era, digamos, su herramienta de trabajo. Era lo que lo identificaba como mendigo. Y en un momento dado, él dice, o llena su corazón de esperanza, dice, me llamó. ¿Yo para qué más necesito esto? Cuando una persona confía en sus capacidades, cuando una persona confía en su intelecto, confía en su arte, confía de pronto en sus contactos que tiene, pero después de haber luchado, después de haber intentado muchas veces y no lograrlo, yo creo que debe sentir como ese refrigerio, como esa esperanza de que ha habido una respuesta de Dios. Él dice que soltó la capa, porque era donde él recogía sus limosnas. Era el manto que él utilizaba para cobijarse de noche. Era el que lo identificaba en el día de que era un mendigo. Entonces soltó, oiga, seguro de que ya no lo iba a necesitar más. Eso fue lo que hizo que su actitud fuera inmediata. Cuando yo reconozco que la respuesta mía está
en la oración que estoy haciendo, en el clamor que estoy haciendo al Dios creador del cielo y la tierra, yo me tengo que sentir seguro de que lo que voy a recibir es la bendición de Dios. Ahora, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Escuche, mi hermano, cuando vamos a Jesús, cuando vamos a su presencia, debemos ir totalmente conscientes de lo que necesitamos. No podemos ir ante Dios para que Él me bendiga, como algunos dicen, tú sabes, Señor, mi necesidad. Y déjeme decirle, totalmente cierto, Dios sabe todas nuestras necesidades. Pero cuando en la Escritura dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros busquemos de su presencia y que vayamos ante Él con nuestra necesidad. Que vayamos ante Él con lo que necesitamos y se lo planteemos a Él. La oración es hablar con Dios. El clamor es presentar nuestras necesidades. Entonces Jesús le respondió, ¿qué quieres que te haga? La respuesta, oiga bien, la respuesta que usted y yo demos revela nuestra condición espiritual. Revela verdaderamente quiénes somos. Bartimeo estaba seguro de lo que necesitaba. Y estando seguro, le dijo, dice el versículo, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Póngale cuidado a esto. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú quieres que el Señor te haga? ¿Qué es lo que tú quieres que el Señor te responda? Está bien seguro de lo que necesita, porque la palabra va a ser soltada. El mensaje concreto va a ser dado a conocer en este instante. Y tú tienes que estar diciendo, Señor, mi necesidad es esta. Mi problema es esta. Mi milagro, el que anhelo, el que espero, el que necesito es este. Y si el médico, el profesional, la ciencia, te ha dicho, ya no hay respuesta, ya nuestros recursos se agotaron, tú tienes que decir, mi única esperanza es la respuesta de Jesús. Pero para esa respuesta necesitamos que tú te arrodilles y le digas, Señor, mi problema, mi necesidad es esta. Aquí vemos entonces que Jesús le pregunta, ¿cuál es la necesidad? Y el ciego le dijo, que recobre la vista. Ahora, la respuesta, la palabra que usted y yo estamos esperando. Jesús le dijo, vete, que tu fe te ha salvado. Yo miré en el diccionario, la palabra griega, ese vete, que tu fe te ha salvado, implica las dos cosas, salvación y sanidad. Porque Dios siempre responde dando, ¿no?, respuesta y solución. Aquí tenemos a un necesitado que pide con fe, no dudando, como dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. O sea, dudando no se va a recibir. Tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la certeza, de la seguridad de que Dios me respondió, de que Dios me dio su bendición, de que de Él estoy recibiendo. Y dice el versículo 52b, dice la parte B, y seguía a Jesús en su camino. O sea, recibió sanidad y él fue un hombre, ¿qué? Agradecido. Tengamos en cuenta esto.
Debemos de ser agradecidos. Su tradición, o la tradición que vemos en este capítulo, dice que Bartimeo siguió a Jesús a Jerusalén y se convirtió en un discípulo de Jesús ferviente en la iglesia primitiva. Y le servía. Escuche, hermano, el sincero agradecimiento a Jesús da a demostrar que recibió lo que necesitaba. Esto de que siguió al Señor y le servía, nos da a entender de que hubo una respuesta como la que tú y yo estamos recibiendo en este momento. Yo estoy recibiendo esta palabra. Yo estoy seguro que Dios me ha dado una respuesta conforme a mi necesidad. Por eso te digo en este momento, extiende tu mano ahí y dile gracias, Señor. Porque en este momento entiendo que estoy recibiendo conforme a mi necesidad. Me uno a Bartimeo, me uno en el gozo y en la alegría de este varón, porque también estoy recibiendo. Yo declaro que la bendición de Dios ha tocado mi vida, que la bendición de Dios ha tocado mi hogar, que la bendición de Dios ha tocado mi familia. Si tienes problemas de salud, problemas en los riñones, problemas de varices, problemas de los pies, allí hay un pie que está recibiendo su curvatura, está recibiendo de parte de Dios. Allí vemos unos riñones que se están liberando de los cálculos. Allí vemos un corazón que está siendo limpio de triglicéridos, de colesterol, está siendo limpio por el poder de la palabra de Dios. Los que están recibiendo en este momento, postres y dígale gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque está limpiando mentes de pensamientos inicuos, está limpiando corazones de odio y de rencor. Está limpiando, todo tu ser está siendo limpio ahora. Cuando tú crees y recibes la palabra, recíbela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, Señor, queremos darte gracias por las bendiciones. Te queremos dar gracias, Padre, porque has bendecido mi casa. Has bendecido mi hogar, Señor. Y por eso tomamos nuestra ofrenda, tomamos nuestros diezmos, Señor, y con gratitud ofrendamos y diezmamos, porque sabemos que de esta manera, conforme a tu palabra, tú abres la ventana de los cielos y sigues derramando bendición hasta que sobreabunde. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia y sobre todo lo que te rodea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.